Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 20. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Pido que me uses para exponerla, para aplicarla a nuestras vidas de hoy en día. Pido que tu Espíritu Santo hable a cada persona aquí presente, a aquellos que escucharán y mirarán la grabación en el futuro. Pido que tengamos corazones dispuestos a obedecerte, a humillarnos delante de ti, a obedecerte, a hacer tu voluntad, a tener una comunión contigo, a caminar con Cristo. Y pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse.
Tanta gente este año celebrará el Día de los Muertos, o aquí en los Estados Unidos de América, el Día de Halloween, en este mes de octubre, al fines del mes. Este año es el 31 de octubre, es un domingo. Y en lugar de ir a la iglesia, en lugar de servir a Dios, estarán en las calles al empezar a ponerse el sol en tinieblas, yendo tras lo que es impío, lo que representa demonios, que representa Satanás, satanismo y ocultismo, hechicería. Y miramos en este pasaje de la Biblia a alguien que miramos que desobedeció a Dios. La razón que Dios quitó a Saúl de ser rey es porque él no había obedecido completamente lo que Dios le había dicho que hiciese. Y entonces, en su desobediencia, dijo, pues yo voy a dar estas cosas como ofrenda a Jehová. Y el profeta Samuel le dijo que Jehová prefería su obediencia que sacrificios. Y que la desobediencia, la rebeldía es como el pecado de hechicería. Y Saúl continuó desobedeciendo a Dios. Cuando Samuel, el profeta, le dijo que otro iba a ser rey, otro mejor que él iba a reinar, y como David era aquel que había sido ungido por Dios, y Samuel mismo había sido enviado por Dios para ungirlo, en lugar de Saúl pedirle perdón a Dios y ceder su posición como rey y dejar que David reinase en lugar de Saúl, él continuó agarrándose de esa posición como rey e intentó varias veces matar a David, y después, yendo tras David para matarlo aún en montañas, en montes, cuevas y otros lugares. Pero aquí al final de la vida de Saúl, cuando se enfrenta a esto que se mira algo imposible, un campamento de filisteos, un ejército de filisteos en contra de ellos, que era mucho más fuerte, mucho más numeroso que los de Israel, entonces lo que hizo fue buscar que Dios contestara su oración. Pero dice el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahora, generalmente el sumo sacerdote o un sacerdote tenía un Urim como parte de su vestimenta, y era algo que usaba para orar a Dios, y Dios le contestaba. Pero en este caso, ni los sacerdotes ni los profetas, ninguna manera, de ninguna forma, Dios le contestó a Saúl. Qué desesperante es orar a Dios y saber que Él no te está escuchando, que Él no está contestándote, y menos conforme a tu voluntad, por causa de un pecado deliberado, en el caso de Saúl, rebeldía, que es como hechicería, rebeldía en contra de Jehová nuestro Dios. Saúl en su vida envió matar a 70 sacerdotes de Dios, algo horrible. Y entonces Dios no le está contestando y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir con una persona que es bruja, hechicera, que es adivina, que es evocadora de espíritus. Y entonces voy a ir para que ella haga que este profeta Samuel, que ya había muerto para ese tiempo, que él venga y él me diga lo que Dios dice que sucederá. Y entonces él se disfraza y va a ir con esta adivina. Y notamos que esta adivina no adivina que es Saúl. Entonces, ¿de qué sirve ir con esta adivina que no sabe que él es Saúl, que ella misma fue engañada? No que muy adivina.
no que conocedora. Miramos otros tiempos cuando profetas de Dios, aún ciegos físicamente, venía una persona y Dios le revelaba a ese profeta de Dios quién estaba ahí, y él audiblemente, antes de que esa persona hablara, ya decía quién era y decía la razón que estaba ahí. Pero esta bruja, esta adivina, esta evocadora de espíritus, fue engañada. Cuando Dios no permite que una bruja, una encantadora, una adivina, una evocadora de espíritus sepa lo que de otra manera sabría por medio de demonios, entonces no tiene ese conocimiento. Sí existen los demonios, sí existe lo espiritual, sí existe el satanismo, la hechicería. Y entonces el énfasis hoy en día es para decirte, aléjate de todo eso. Aléjate de que te lean la palma de las manos, aléjate de horóscopos, aléjate de libros que supuestamente interpretan sueños, aléjate de películas de horror, aléjate de juegos y cosas de ocultismo, aléjate de la ouija, aléjate de todo lo que tenga que ver con el satanismo y el ocultismo y que la Biblia es satánica y todas esas cosas, aléjate de eso, no sigas eso. Pero aquí miramos que dice, pues, esta es la última opción que tengo, pues aunque sea eso voy a hacer. Y entonces él va con ella y ella le dice, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ahora noten la sorpresa de esta evocadora de espíritus. Se sorprendió que realmente Samuel, el profeta Samuel, llegase en espíritu. En lo que ella estaba acostumbrada, venían demonios, venían diferentes espíritus, pero esto no fue algo que ella hizo, esto fue algo que Dios causó que sucediese. Ahora, ¿cómo sabemos que que dice que fue el profeta Samuel? ¿Cómo sabemos que realmente fue el profeta Samuel y no un demonio que estaba haciéndose pasar por el profeta Samuel? Bueno, si hubiese sido un demonio haciéndose pasar por el profeta Samuel, entonces Dios, el Espíritu Santo, como narrador de este pasaje, hubiera dicho que era un demonio engañador haciéndose pasar por Samuel. Pero no dice que era un demonio haciéndose pasar por Samuel, no dice que era un espíritu de engaño. El narrador, Dios, Jehová el Espíritu Santo, inspiró que dijese exactamente quién era, y era el profeta Samuel. Y entonces dice ella en el versículo 13, ¿por qué me has engañado? Y hablamos acerca de eso ya, que ella siendo adivina fue engañada por Saúl. ¿Y por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, en la Biblia dice, dioses sois, pero como hombres moriréis. ¿Por qué dice dioses sois? Bueno, fuimos creados a la imagen de Dios, pero ahora hemos pecado. Y el pecado destituye al ser humano de la gloria de Dios. Al principio, cuando Adán y Eva no tenían ningún pecado, el diseño de Dios era que por la eternidad viviesen aquí en un planeta perfecto, sin pecado, como dioses de este lugar. No dioses en el sentido de la omnipotencia de Dios, nuestro Creador, pero con D minúscula, pero dice Jesús, escrito está, dioses sois, mas como hombres moriréis. Y entonces acusaban a Jesús de blasfemia porque él había dicho que era hijo de Dios. Pero Jesús dijo, si ustedes, siendo pecadores, Dios dice de ustedes que son como dioses, cuanto más yo, que soy el Hijo unigénito de Dios, Jehová el Verbo manifestado en carne. Y si no dijese que soy quien soy, sería mentiroso como ustedes. Pero entonces aquí en este pasaje, él le dijo, el versículo 14, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia
nunca nos dice que reverenciemos a otra persona. Aún eso es pecado. No debemos de reverenciar a nadie. Eso, el único reverendo que merece reverencia es Jehová. Él es aquel digno de adoración, no una persona. Y entonces nosotros miramos el pecado de Saúl aún en esto, idolatrando al profeta Samuel. Y aún en iglesias hay personas que idolatran a diferentes predicadores. Y no estamos menguando lo que Dios hizo a través de Samuel. Él fue un profeta de Dios, un profeta que obedeció a Dios, fue usado por Dios. Hay 2 libros en la palabra de Dios escritos con su nombre, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. No estamos menguando quién es el profeta Samuel o qué hizo, pero no debemos de adorar, de reverenciar, de postrarnos delante de Samuel como hizo Saúl. Pero Saúl aquí idolatra a Samuel. Y entonces, hermano, hermana, debemos de escuchar a predicadores que aman a Dios, que Dios ha usado, y aprender de ellos y obedecer a Dios. Pero no debemos de idolatrar a predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. Y aquí el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, no te dice, y un espíritu engañador dijo a Saúl, no dice uno que se hizo pasar por Samuel dijo a Saúl, sino aquí el narrador, el Espíritu Santo que inspiró que esto se escribiese y no se equivocó. No es que, es que se equivocó Dios. Eso no es lo que quiso decir. Se le olvidó decir que era un espíritu engañador. No, a Dios no se le olvidó. Dios está diciendo que Samuel dijo a Saúl. Entonces realmente era el espíritu de Samuel. Ahora decimos, ¿cómo es posible que el espíritu de Samuel apareciese enfrente de Saúl? Recuerden, antes de que Jesucristo muriese y resucitase y ascendiese al cielo, nadie, ni Adán, nadie después de él fue al cielo. Unos dicen que Dios que fue arrebatado y miramos el profeta que miró cómo fue llevado en el cielo, pero no está hablando del cielo donde está el trono de Dios, está hablando aquí donde vuelan las aves. Entonces, después de que ya no lo miró aquí, Dios no lo llevó al tercer cielo, al cielo donde están los ángeles, porque Jesucristo dijo que ninguno ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo, hablando de su omnipresencia, que Jesús mismo, cuando Nicodemo estaba mirando su cuerpo físico, Jesús dijo, ahorita mismo yo estoy en el cielo. Entonces, al decir que nadie ha estado en el cielo, nadie había subido al cielo, quiere decir que todos estaban en un lugar que la Biblia dice que era el seno de Abraham. Pero el seno de Abraham, donde no había fuego, donde no es el infierno, donde no había condenación, estaban esperando como espíritus cautivos. Aquellos que habían esperado y confiado en el Cordero Pascual, en el Mesías, en Cristo que vendría. Y entre ellos el profeta Samuel. Ahora, cuando Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, dice la Biblia, que muchos miraron a espíritus resucitados y cuerpos resucitados, y que otros, dice entonces después de eso, que ya fueron llevados, aquellos que habían sido salvos, habían confiado en el Mesías, que habían muerto antes de la resurrección de Cristo, fueron llevados con Jesucristo al cielo. Y ahora el estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Pero en aquel tiempo estaban esperando en el seno de Abraham. Y el Hades, hay un lugar también donde la Biblia menciona una separación, donde ahí mismo los que estaban en el seno de Abraham en paz, en espera, podían mirar a aquellos espíritus que habían muerto rechazando al Mesías y estaban en el infierno. Quiere decir que antes de la resurrección de Cristo, había un lugar donde en este lado, aunque sí había una gran cima entre ellos, en este lado podían mirar a los que estaban en el infierno y podían escucharlos. Jesús mismo habla acerca de eso, y no es una parábola cuando habla acerca del rico y el pobre. Y no es que el pobre fue al cielo por pobre, no, fue al cielo o estuvo en el seno de Abraham porque fue pobre, sino porque confió en que vendría el Mesías. Y aquel rico no fue al infierno por ser rico, sino porque rechazó al Mesías que fuera su redentor.
Y entonces menciona todo esto. Y aquí la Biblia dice que Samuel fue el que dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Entonces Dios permitió que Samuel se le apareciese a Saúl. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ahora un demonio, un espíritu inmundo, Satanás, conocería esto, pero no conocería lo que sucedería en el futuro. Solamente Dios conoce lo que sucederá en el futuro. Y lo que sucede con espíritus engañadores, con espíritus adivinos, es que te dicen algo de verdad y luego algo de que quizás sería probable que sucediese y entonces la gente es engañada. Pero 100% de lo que dicen aquellos horóscopos, aquellos adivinos, aquellos hechiceros, brujos y todos esos, 100% de lo que dicen no sucede. La Biblia dice que si uno que dice ser profeta de Dios profetiza que sucederá algo y 100% de lo que profetiza no sucede, que ese no es profeta de Dios, ese es un falso profeta y merece ser apedreado. Ahora nosotros obviamente no se refiere a nosotros en este país, está hablándoles a los israelitas en Israel, donde ellos deberían de seguir la ley de Dios y deberían de ejecutar la pena capital para un falso profeta. En nuestros tiempos, en este país de los Estados Unidos de América, hay policías y hay jueces y ellos son los que están ahí para juzgar, no nosotros como ciudadanos o como residentes. Pero en la Biblia Dios le dijo a la nación de Israel y al gobierno en Israel que ejecutasen ese juicio, esa pena capital para aquellos que fuesen falsos profetas. Entonces noten cómo dice el versículo 18, cómo le dice Samuel a Saúl, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Ahora, ¿cómo sabría él esto si no fuese que Dios se lo reveló? Es imposible que un demonio o que Satanás sepa precisamente cada cosa que sucederá en el futuro. Ahora, ellos pueden, como demonios, como espíritus, ellos pueden observarte, pueden mirar lo que escribes, pueden mirar lo que tú planeas en tu calendario, en tu agenda. Ellos pueden escuchar tus conversaciones, pueden observar qué música escuchas y qué haces. Y por todo eso que al observarte pueden percibir eso, pueden hacer algún tipo de adivinación basado en todo lo que han mirado, pero ellos no saben lo que estás pensando, no saben lo que está en tu alma, en tu corazón, y entonces 100% de lo que ellos dicen no se cumple. Pero Dios sí sabe todas las cosas. Él sí es omnipresente, está en todo lugar, Él es omnipotente, tiene todo poder y es omnisciente, conoce todas las cosas, conoce tus pensamientos. Conoce lo que tú planeas, conoce lo que está en tu corazón. Ahora, muchas veces decimos, yo pienso esto, y puesto que yo lo pienso, yo creo que es cierto. Y estamos errados. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, Dios lo conoce. Pero nosotros mismos podemos engañarnos a nosotros mismos y nuestro corazón al engañarnos ni siquiera sabemos que estamos engañados. Si supiésemos que nuestro corazón nos engañó, no estaríamos engañados, pero pensamos algo. Y al pensarlo y por pensarlo ya pensamos que es cierto. Y personas, dijo un pastor que una familia dejó de ir a la iglesia y después él fue y les preguntó por qué habían dejado de ir a la iglesia y ellos dijeron, es que nosotros tenemos a un niño que habíamos cuidado como padres que se dicen foster parents y después por causa de diferentes circunstancias tuvimos que regresarlo a ya no poder cuidarlo como foster parents y dice, y tú predicaste toda una predicación en contra de nosotros por haber hecho eso. Y él dijo, yo ni siquiera sabía que él era un foster kid tuyo. O sea, ¿cómo voy a predicar en contra de ti, de todo eso, si ni siquiera sabía eso? Esa predicación no fue lo que tú pensaste. Yo no estaba diciendo eso por ti. Y dice este predicador, ¿y tú piensas que ahora ya regresaron a la iglesia y son fieles en la iglesia? No.
Siguen sin regresar, siguen creyendo en lo que ellos pensaron, nada más porque lo pensaron. ¿Por qué? Porque se están engañando. Oh, sí, pastor, sí te creemos, y no es cierto. Ya cuando se van, ellos siguen creyendo lo que está en su corazón. Y entonces miramos que este Saúl, al escuchar esto, Samuel el profeta no estaba diciendo esto, no era un demonio, no era un espíritu inmundo, no era un espíritu engañador, no, Dios mismo le había dicho al profeta Samuel que le dijese esto. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Ahora nota, no dijo solamente tú vas a morir, no dijo uno de tus hijos van a morir, no dijo todos tus hijos pero tú no, no dijo bueno tú y tus hijos van a morir pero la nación de Israel, el ejército de Israel va a ser exitoso. No, ahí dice que tanto él va a morir como sus hijos, y el ejército de Israel caería, estaría entregado en manos de los filisteos. ¿Y sabes qué? 100% de esa profecía sucedió. No era un demonio, no era Satanás, no. Realmente era el profeta Samuel, por palabra de Dios, que Dios había permitido que fuese y se le apareciese a este Saúl. Aún en este pecado, Dios dice a Saúl lo que sucederá, y no dijo, pues realmente no es tan malo lo que tú hiciste, no te va a pasar nada. No, lo juzga. Y para que él sepa que cuando viene ese juicio es de parte de Dios. Y entonces, hermano, hermana, esto del satanismo, de estos brujos y brujería y Wiccans, unos, yo soy un Wiccan bueno, y otros, hay otros malos. Y mira, tú aléjate de todo eso. Eso de Halloween, no estés tú comprando dulces y repartiéndolos y vistiéndote en disfraces, y ellos se disfrazaban por todo eso. Aún hoy en día hay unos indios que se disfrazan que para que los demonios no sepan que son ellos, y cuelgan ahí que diferentes cosas, que para dream catchers les dicen ellos, que para que las pesadillas ahí se atoren como una telaraña y no puedan llegar a ellos. Eso no es bíblico, eso no les va a ayudar para nada. Los demonios existen, y los demonios sí pueden oprimir a las personas, no solamente en el Antiguo Testamento. Jesucristo mismo echó fuera a muchos demonios. Los demonios existen. Los apóstoles echaron fuera demonios. El apóstol Pablo echó fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Los demonios siguen existiendo, no nada más porque ya los apóstoles en el Nuevo Testamento ya fallecieron y están en el cielo. No por eso ya los demonios dejaron de existir. No, siguen oprimiendo a la gente. Hay opresión demoníaca, y aún hoy en día hay personas que realmente, literalmente están poseídas por demonios. Y los psicólogos dicen, no entendemos cómo es que esta persona piensa que es una silla, y literalmente por horas ahí está paralizado como una silla, o piensa que es una mesa y ahí está paralizado como una mesa por horas. Eso no es normal, eso es una persona poseída por demonios. Pero ellos les ponen nombres que suenen como que solamente es una enfermedad física, porque ellos niegan, siendo ateos, niegan la existencia de Dios, niegan la existencia de Satanás y de los demonios. Pero existen los ángeles de Dios, existen los demonios, existe Satanás. Y Satanás sí es poderoso, pero él no es todopoderoso, ni siquiera es el ángel más poderoso que existió. Entonces, tú no te vayas tras esas cosas, pero a la misma vez no temas a Satanás, teme a Dios. No temas lo que te puede hacer el hombre, lo que pueden hacer las brujas o los brujos o las hechicerías o los encantos y todas estas cosas. No, tú teme a Dios, y entonces puedes descansar en Dios. Entonces dice la Biblia, humíllate delante de Dios. Y si tú te humillas delante de Dios, entonces de esa manera puedes resistir al diablo. No se refiere que tú en tu fuerza física resistes a Satanás. Quiere decir que tú te sometes a Dios, y el poder omnipotente de Dios echa fuera los demonios. Y hay literalmente veces cuando personas son oprimidas
por demonios. Y si tú algún día eres oprimido por algo sobrenatural, tú no temas eso, tú clama el nombre de Jesucristo y recuérdales a esos demonios que Cristo es más que vencedor y que la sangre de Cristo los ha derrotado, que eres redimido por la sangre de Cristo, y pídele a Cristo que aleje a esos demonios y que no regresen. Y dirás, oh, eso lo estás inventando y eso es otra religión y eso es otra doctrina. No, eso es Biblia. Eso es Biblia. No estés allá participando de Halloween, no estés mirando películas de horror, no estés haciendo esas cosas, pero tú puedes compartir el evangelio. No estoy diciendo que cuando vengan a tu casa le des un folleto, no, estoy diciendo, tú comparte el evangelio todo el tiempo. Tú pasa folletos que ellos sepan y tú no participes. Y si estás en la escuela, estás en el trabajo, estás en donde tú estés, puedes decirle, yo soy creyente y espero que tú desees vivir una vida cristiana y diles, yo soy creyente y yo no participo de eso. Yo soy salvo, mi Redentor, mi Salvador es Jesucristo. Y Él dice que eso es abominación. Y Él quiere redimirte a ti, Él quiere perdonarte a ti, puede salvarte a ti también de eso. Hay gente que ni conoce el origen de esa celebración de Halloween, pero son orígenes ocultos, orígenes satánicos. Así que hermano, hermana, no hagas lo que hizo el rey Saúl. Él fue un mal ejemplo a seguir y Dios lo juzgó y él murió. Tú sigue a Dios. Tú busca a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está escrita en la palabra de Dios. Si alguien te dice que la voluntad de Dios es algo distinto a lo que está en este libro, te está diciendo que peques en contra de Dios, dice, bueno, así dice la Biblia, pero realmente eso no es la voluntad de Dios para ti. Dios quiere que tú hagas esto otro, que sea pecado en contra de Dios. Es mentira. Dios dice que si aún un ángel de luz que se aparece, se disfraza como un ángel del cielo, un ángel de Dios, te predica otro evangelio, otra doctrina que lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, sea anatema, sea maldecido por Dios, condenado al lago de fuego. Aún Satanás va a ir al lago de fuego, no para reinar en el infierno, él mismo va a ser torturado, él mismo va a ser echado al lago de fuego. Entonces, aléjate de esto. Vive para Dios, no tienes que tener temor. Al contrario, nosotros, dice la Biblia, como iglesia, debemos evangelizar y al evangelizar y al orar a Dios, que Dios salve a estas personas. Dice la Biblia que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia que Cristo fundó. Las mismas puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros al predicar el evangelio. Y Satanás y los demonios saben que nosotros no podemos pelear en contra de ellos, pero al someternos a Dios, al humillarnos debajo de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero primero debemos de someternos a Dios. Somete tu voluntad a Dios en cada área de tu vida, cada momento de tu vida. Y entonces tú temes a Dios, ya no temes a nadie más. Y no lo temes de que, ay, tengo miedo de Dios, no, sino más bien lo temes en el sentido que Él es tu creador, que Él es el Todopoderoso, que Él te va a juzgar y te va a recompensar. Y entonces tu deseo es obedecerle, tu deseo es agradarle, tu deseo es caminar con Él y Él te protege. Nosotros somos ahí como aquellos conejos indefensos, y viene ahí un lobo, viene un animal que quiere matarlos. Ellos no pueden pelear en contra de ese lobo, pero se pueden esconder en la peña, se pueden esconder en las piedras, en las rocas, y están a salvo. Y Cristo es nuestra roca, y estamos a salvo. Y no importa cómo se mire Satanás o qué poder tenga, no puede en contra de la roca, no puede llegar a nosotros. Y ora a Dios, y quizá algún día o quizás alguna noche en un sueño tengas una pesadilla, sientas una presencia sobrenatural, una opresión demoníaca. Tú aún en tu sueño puedes clamar al nombre de Dios y pedirle a Dios, Dios, líbrame del mal, líbrame del maligno de Satanás, líbrame de los demonios, líbrame, claro, en este tiempo de enfermedades, líbrame de los planes malvados de gente impía, incluyendo estos satanistas y brujos y todo eso, hechicería, los encantos y todo. Líbranos de planes malvados de gente impía
y líbrame de mi propio pecado, de mi propio mal. Y tú clama a Dios en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo. Pídele a Él que aleje a esos espíritus inmundos, a esos demonios. Y Dios lo hace. Dios sigue contestando oraciones. Dios sigue siendo todopoderoso. Así que tú estate bajo el paraguas de Cristo. Estate al lado de Cristo, caminando con Cristo, viviendo una vida que le agrade. Y entonces ya no hay temor de lo que está allá afuera. Cristo es el arca de Noé. Él es el arca y nosotros estamos en Cristo y estamos a salvo. No importa qué oscuridad haya afuera, no importa qué tormenta esté afuera, estamos seguros en Cristo. Así que en este mes, camina con Cristo aún más, acércate más a Cristo, comparte más el Evangelio y entonces cuando tú sientas, si es que algún espíritu inmundo, alguna opresión espiritual lo percibes, tú empiezas a orar a Dios, clamar a Dios y empieza a orar que Dios salve a personas que son incrédulas. Tú empiezas a mencionar a tu familia que no es salva, empiezas a mencionar a conocidos que no son salvos. Tú empiezas a orar, Dios, por favor, usa al pastor el domingo, que tu Espíritu Santo hable a través de él y que gente sea salva, que gente viva para Dios, que gente se acerque a Dios. Tú empiezas a orar atacando a Satanás, va a huir. ¿Por qué? Porque tú te estás sometiendo a Dios, estás humillándote delante de Dios y Dios es el que aleja al maligno. Así que no hagas lo que Saúl. Tú vive para Dios, camina con Dios y Él te protege y entonces tú evangeliza atacando las puertas del Hades. Y entonces que muchos tengan el Evangelio y sean salvos y puedan ser redimidos de eso, salvados de eso y tengan el privilegio y la oportunidad también como tú y yo de vivir para Dios, de caminar con Cristo. Oremos.